Queridos hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Por favor, tomen sus lugares, mis hermanos. Felicidades a todos ustedes, mis hermanos, a nuestro hermano encargado y a todos los obreros por cuando se hizo esta propuesta, pues todos aceptamos con gusto, mostrando empatía y amor a nuestros hermanos. Algo muy bonito, mis hermanos, y bueno, creo que esto va a traer buenas consecuencias. Sabemos que nuestro Dios nos escucha y bueno, el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver un tema. El título de este tema es la indiferencia. Mis hermanos, algunos sinónimos de indiferencia son insensibilidad, desinterés, apatía, desgano y tibieza. Vamos a iniciar con una pequeña reflexión. Se dice que una vez estaba un pequeño ratón mirando por una pared, por el hoyo de una pared, y veía al dueño de la granja con su esposa sacando, o más bien abriendo un paquete. Aterrorizado vio que se trataba de una trampa. Salió corriendo, mis hermanos, al patio y empezó a querer advertir a todos. Y gritaba, decía, hay una trampa en la casa, hay una trampa en la casa. Una gallina que se encontraba por ahí cacaraqueando y distraída, tratando de buscar comida, le contesta, le dice, disculpe, señor ratón, yo entiendo que usted está en un gran problema ese, pero a mí, ¿en qué me perjudica? El ratoncito baja la cabeza, sigue caminando, se encuentra con un cordero y el cordero le contesta casi de la misma manera. Disculpe, señor ratón, dice, yo no puedo hacer nada por usted. Lo único que puedo hacer, dice, es ponerlo en mis oraciones y que el Señor tenga compasión de usted. Casi derrotado, el ratoncito sigue caminando y se encuentra con una vaca. Y la vaca, pues, se para el cuello y le dice, ¿acaso estoy yo en problemas? ¿Verdad que no? El ratón se va triste, pensando qué haría o cómo enfrentaría ese problema. Por la noche se escucha el ruido de la trampa, atrapando a su víctima. En medio de la oscuridad, la esposa del granjero se levanta, va a revisar la trampa, pero en medio de la noche no se dio cuenta que había atrapado a una serpiente venenosa. La serpiente rápido la muerde, la señora cae gravemente, pasan los días y el Señor, pues para tratar de animarla, de que se pusiera mejor, decide hacerle una deliciosa sopa. Decidido, toma el cuchillo, sale al patio a buscar el ingrediente principal. Toma la gallina, la mata, la señora sigue enferma, no mejora, los amigos, los vecinos la van a visitar y el Señor no tenía cómo atenderlos, no tenía que darles de comer, entonces decide matar al cordero. La señora no mejoró, murió y para poder pagar los costos del funeral, el Señor vende la vaca al matadero y el ratón sigue con vida. La moraleja, mis hermanos, de esta reflexión es que a veces pues nuestros hermanos están en necesidad y a veces nosotros los ignoramos, pensando que los problemas no son nuestros. Pero dice algo que siempre decía nuestro hermano Beto, el que no sirve para qué, o el que no vive para servir, no sirve para vivir. Se dice, mis hermanos, que el mundo está destruyéndose, no por las cosas malas que hacen aquellas gentes que son malas, sino por las cosas que nosotros, que sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos. Voy a pedirles que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Apocalipsis. Capítulo 13, capítulo 3, versos 15 y 16. Apocalipsis, capítulo 3, 15 y 16. Todos traemos Biblia, ¿verdad? Y si no, vamos a acercarnos por ahí, mis hermanos, a uno que sí la traiga, por favor, vamos a leer todos juntos. Si no, lo vamos a ver en la pantalla, aparece. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Vemos aquí 3 tipos: frío, caliente y tibio. ¿Cuáles son aquellos fríos, hermanos? Aquellas personas frías que están consideradas en ese grupo. Aquellas que dicen, más bien, pase lo que pase, ni les va, ni les viene. Los calientes, o están en ese grupo de las personas que están pues fervientes y todo eso. Aquellas que conocen a Dios, cambian verdaderamente y lo que Dios les pide hacer es lo que hacen. Y los tibios, aquellos que conocemos a Dios, pero cuando el Señor nos pide hacer algo, no lo hacemos. Si nosotros nos vamos, mis hermanos, unos siglos atrás, vamos a ver unos ejemplos maravillosos de cómo nuestro Dios, a pesar de que este pueblo era indiferente hacia ellos, Él les da una oportunidad y Él escoge a un personaje, mis hermanos. Vamos a ver el libro de Jonás, su capítulo 1. Vamos a ir saltando algunos versos, mis hermanos. Tengo algunos textos que por ahí piden nuestras hermanas que me ayuden a leer, pero la historia casi se encuentra todo en el libro de Jonás. Capítulo 1, verso 1 y 2, y dice así: Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, que su maldad ha subido delante de mí. El Señor, mis hermanos, veía que esta ciudad, en el capítulo 4, casi al final, dice: estos no saben discernir de su mano izquierda a su mano derecha, y escoge a Jonás para que fuera a predicarles. ¿Quién era Jonás, hermanos? Un profeta. ¿Cuál era su responsabilidad? Predicar, claro. Y bueno, el Señor le pide hacer algo. ¿Y qué hizo Jonás? El versículo 3 dice de la siguiente manera: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos. Entonces, mis hermanos, Jonás tenía una responsabilidad, tenía un nombramiento, pero él, en lugar de hacer lo que el Señor le pedía, decidió hacer todo lo contrario. Muchas veces, hermanos, el Señor pone su mirada en nosotros. Voy a hablar a los obreros primero. También a aquellos que alguna vez hemos llegado o formamos parte de algún departamento dentro de la iglesia y nosotros le conocemos. Pero a veces, mis hermanos, nos pasa como Jonás. Cuando llega el tiempo de la responsabilidad, tenemos miedo a tomarla. Por ejemplo, a veces, ha pasado muchas veces, que cuando llega el tiempo de elecciones de algún presidente, o incluso se acerca uno a algunos hermanos y les dice a uno: oye, tú puedes cantar, tú tienes la facilidad de hablar, tú puedes ser obrero. Se ve que tienes ese potencial para poder hacerlo. Puedes ser presidente o presidenta de la femenil, de la varonil o del departamento juvenil. Y lo primero que hacemos es huir, ya sea declinando, o si no también, hermanos, a veces aceptamos el nombramiento como lo tenía Jonás. Pero cuando llega el tiempo de la responsabilidad, cuando llega el tiempo de trabajar o de apoyar a nuestros hermanos que están en necesidad, ¿qué hacemos? Huimos de la misma manera que lo hizo Jonás. Si seguimos leyendo, hermanos, el capítulo 4 y 6, 4 y 6, vamos a ver, mis hermanos, cómo cuando Dios tiene un propósito, de una u otra forma, Él puede hacer que se logre. Vamos a leer versos 4 al 6, dice: Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan grande tempestad en la mar que pensóse se rompería la nave. Entonces, mis hermanos, aquí empieza el poder de Dios. Pero la pregunta es, Jonás se quiso esconder de él, tal vez pensó que podía hacerlo. A pesar de conocerlo, tal vez él dijo: no, pues yo puedo hacerlo, pero ¿creen que es posible a esconderse de la mirada del Señor? ¿Qué dice Salmos 139? Nuestras hermanitas que nos están ayudando a leer, por favor. Nuestra hermana Avi, por ahí se le prestan un micrófono.
139, versos 7 al 10. Ahí vemos, mis hermanos, que es imposible esconderse de nuestro Dios. Adelante, nuestra hermana Abby. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Amén. Muchas gracias. Volvemos a Jonás, mis hermanos, versos 5 y 6, dice así: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios. Echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, mis hermanos, vemos que los otros, a pesar de no conocer a un Dios verdadero, ellos rogaban, estaban haciendo algo, estaban poniendo acción, tratando de sobrevivir. Pero Jonás, que sabía que todo lo que estaba pasando por él, se fue a dormir, hermanos. Y muchas veces a nosotros, como hijos de Dios, vemos las necesidades no solo en la iglesia, sino también en nuestros hogares. A veces vemos a nuestra esposa que se está matando ahí, llega de trabajo y está haciendo el quehacer, y nosotros, literalmente a veces, hermanos, nos vamos a dormir. O de la otra manera, las esposas, el esposo se mata por conseguir todo lo necesario para el hogar, trabaja a veces hasta doble turno, y la esposa, en lugar de agradecerle, empieza a reprocharle. En la iglesia a veces, mis hermanos, también vemos las necesidades, que hay que ayudar, que hay que trabajar. Qué bonito se vio ahorita, la verdad, que todos en grupo, hermanos, nos unimos para un propósito maravilloso. Se ve bonito así cuando trabajamos en unión, en conjunto. Y qué bonito sería, hermanos, que así pudiéramos trabajar en muchas cosas. Que no mostráramos esa apatía que a veces tenemos en nosotros, sino ayudar a nuestros hermanos cuando están en necesidad y no echarnos a dormir, como lo hace Jonás. Vamos a ver Proverbios capítulo 6, verso 9, mis hermanos. Nuestra hermana Nelly, por favor. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Amén. Amén. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo seguiremos mostrando esa indiferencia? Cuando digo indiferencia no refiero solamente aquí en la iglesia, sino también a nuestro Dios. Los que no estuvimos ayer, hermanos, si viniéramos y tomáramos una foto, y no es crítica, simplemente es la palabra de nuestro Dios. Tomáramos una foto, hermanos, qué bonito se ve ahorita que están todos ustedes. ¿Qué hicimos el día de ayer? Somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, tenemos un nombramiento de ser ¿qué? Príncipes, princesas de nuestro Dios. Tenemos ese nombramiento, con ese nombramiento también tenemos responsabilidades. Pero ¿qué hicimos ayer? Muchos de nosotros andábamos como Jonás, andábamos huyendo de Dios, porque no estábamos donde Él nos dice que tenemos que estar. Debemos, como dice Proverbios 7:9, ¿hasta cuándo? Despertemos. Seguimos leyendo, mis hermanos, verso 8 y 9. Dice así: entonces le dijeron ellos a Jonás: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les dijo: hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado. Entonces, hermanos, he ahí donde las personas empezaron a conocer a Dios
y temieron a Dios porque vieron lo que estaba pasando. Tuvieron más temor que el que Jonás le tenía porque él estaba bien tranquilo durmiendo. Y los otros desesperados. Vamos a ver un ejemplo, mis hermanos, de empatía de estas personas que a pesar de que no conocían a Dios, dice el verso 11 al 12, y dijéronle, ¿qué haremos? Desde el 11, perdón. ¿Qué haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba a más y embravecía. Y aquí les dice Jonás, y él respondió, tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quitará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad. El 13, y aquellos hombres trabajaron por tomar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba a más, y se embravecía entre ellos. Otro ejemplo, hermanos, aquí que podemos usar. Por ejemplo, aquí lo más fácil para ellos era, oye, pues tú eres el culpable, por tu culpa nos va a pasar esto, y lo pudieron agarrar y a volar. Cuando estaba preparando el tema, arreglándolo un poquito más, me preguntaba, digo, si yo les pregunto a los hermanos, hagamos de cuenta que este es un barco, y yo soy Jonás. Y yo decía, si yo les preguntara a los hermanos, ¿qué harían ustedes, hermanos, en esta situación? Que supieran que por mi culpa vamos navegando en medio de la mar, hay una tormenta, y yo les dijera, ¿saben qué? Pues yo soy el culpable. ¿Quieren que esto se calme? Ya los veo riendo algunos, ya sé que mejor ni les pregunto. ¿Quieren que esto se calme? Aviéntenme. ¿Qué harían, hermanos? Sí, me aventarían. Dice el hermano Alfonso, fue un gusto conocerle. Pero es que a veces a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, a veces las personas que no los conocen o que no conocen a Dios como nosotros proclamamos conocerle, nos ponen un mejor ejemplo que el que nosotros a veces damos, hermanos. Cuando alguien llega a la iglesia o alguien ya está en la iglesia, comete un error, lo primero que nosotros queremos hacer es aventarlo del barco, que se hunda más, en lugar de mostrar una palabra, o más bien darle una palabra de apoyo, mostrar un poco de afecto hacia esa persona, tratando de ser como el Señor lo manda. A veces tomamos el lugar del enemigo, porque el enemigo lo único que quiere es que todos nos perdamos, como decía nuestro hermano Franco. Siempre le echamos a la culpa al enemigo, desde luego, cuando el mismo enemigo a veces somos nosotros, mis hermanos. Seguimos leyendo, verso 14, bueno, ya no les quedó más a esos personajes, pero primero hicieron algo maravilloso antes de echar a Jonás al mar, dice el 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y echáronlo a la mar. Entonces, mis hermanos, pues ya no les quedó otra, tuvieron que hacer lo que les dijo Jonás. El capítulo 2, verso 1 dice que el Señor preparó un gran pez, el cual se tragó a Jonás. Del verso 2 al 10, lo pueden leer en casa, mis hermanos, dice que Jonás hizo una oración arrepentido, aunque no se deja ver que pidió perdón a Dios, pero él oró a Dios. Básicamente, pues, ya no le quedaba otra. O obedeces, y su única esperanza es clamar al Señor para que Él extendiera su mano. Entonces, mis hermanos, en estos versos que hemos visto hasta ahorita, ya lo decía, aprendemos tres cosas. Cuando Dios tiene un propósito, hermanos, siempre encontrará los medios y las personas para que ese propósito se cumpla. Hoy te puede escoger a ti, me puede escoger a mí. El Señor nos da una gran oportunidad para poderle servir. La pregunta es, ¿la estamos tomando? ¿Qué estamos haciendo con esa oportunidad que el Señor nos está dando?
Todos, hermanos, podemos servirle a Dios en algún área. Todos tenemos un don y todos servimos ante Dios para hacer algo. ¿Estamos desempeñando ese don que el Señor nos ha dado? ¿O todavía nos encontramos, aunque estamos aquí, nos encontramos huyendo del Señor? La otra oportunidad, dice así, también más o menos, que el Señor escucha las oraciones de aquellos que en algún momento llegamos a caer, siempre y cuando hagamos lo que Jonás hizo. Nos arrepentamos, volvamos a Dios y hagamos lo que el Señor nos pide, porque Él no es indiferente como lo somos nosotros. Él no es apático como a veces nosotros lo somos con Él. Dice Ezequiel capítulo 18, nuestra hermanita Abby, por favor, capítulo 18, versos 21 al 23. Mas el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor Jehová. No vivirá si se apartare de sus caminos. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor es maravilloso. El Señor nos ama. El Señor quiere que nosotros vivamos. Él no quiere que nos perdamos. A pesar de que tenemos errores, Él nos sigue dando oportunidades. Pero también el Señor dice, mira, yo tengo mis sábados, yo tengo mis fiestas, yo tengo todas estas cosas que tú tienes que te mando que tú cumplas. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos, ahora? Hoy en la varonil hablábamos de los días de las cabañas, los días grandes que tenemos que guardar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos todavía un poquito más de un mes, tenemos cartas. ¿Vamos a hacer lo que nos dice Jehová o vamos a hacer como Jonás y vamos a huir? Cuando digo vamos a huir, no vamos a hacer caso a su palabra y estar aquí, vamos tal vez irnos a la escuela. Nos vamos a ir a trabajar porque pensamos que a lo mejor, bueno, esto no es importante. Pero conocemos la voluntad de nuestro Dios y no tenemos excusa, hermanos. Seguimos leyendo en el capítulo 3, ya Jonás, como decimos por ahí, ya un poquito mansito, pues no le quedó otra, como ya decíamos, y tuvo que ir a Nínive. Dice así, y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te dijere. Dice el versículo 3, y levantóse Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive de ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Entonces, mis hermanos, ¿se imaginan si alguien llegara y pues, imaginemos que estamos en esta ciudad de 3 días de camino, una ciudad grandiosa, bien protegida, y alguien llegara, un desconocido llegara y nos empezara a predicar? Lo primero que tal vez diríamos, oye, pues tú estás loco. Me imagino que ahí había personas adultas que habían vivido pues 70, 80 años, porque antes vivían más. Y dirían, en todo este tiempo que yo he vivido aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo me vienes a decir que esta ciudad va a ser destruida? ¿Cómo la van a destruir o quién la va a destruir? Pero no, hermanos, estos hombres, en lugar de mostrarse rebeldes, de tener dudas, dice el verso 5 del capítulo 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Otro ejemplo, hermano, a veces increíble, bueno, es difícil de creer, que alguien que se encontraba totalmente al fondo, lleno de pecado, viviendo en el pecado, se haya arrepentido así. Si yo les preguntara a los más grandes de edad, hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos en la iglesia? Algunos me dirían 30 años, 40 años.
Pero a veces, hermanos, tenemos tanto tiempo y todavía seguimos huyendo del Señor. Todavía seguimos haciendo aquellas cosas que hacíamos antes. Seguimos. Dice el verso 6, y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla y echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó entre cenizas, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. El 8, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Si hemos leído las historias, hermanos, anteriores de los reyes, como eran antes, especialmente aquellos que no conocían a Dios, eran bien tercos. Si hubiera sido, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo a nuestro hermano encargado, que un extraño viniera y se subiera a predicar, ¿qué creen que sería la reacción? O tal vez de nosotros. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Nada? Pienso que el rey aquí pudo haber dicho: oye, pues ¿quién es? ¿O qué se cree? ¿O por qué? ¿Quién le dio permiso de que nos viniera a predicar? ¿O ustedes por qué están escuchando a este hombre? Yo soy su rey. Ustedes me tienen a escuchar a mí. Pero no, hermanos, este rey mostró humildad, no hubo indiferencia en él, mostró empatía por su pueblo, amor, y dio la orden de que todos, no solo los hombres, sino hasta los animales, hicieran ayuno para que el Señor los perdonara. Otra muestra, mis hermanos, de que el trabajo en equipo sí tiene un fruto. El verso 10 dice de la siguiente manera: y vio Dios que hicieron que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal, que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Entonces, mis hermanos, el Señor los perdona. Qué bonitos, o si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, a los hermanos predicadores, aquellos hermanos que saben evangelizar, ¿cómo ustedes se sentirían si ustedes llegaran a una casa que es una familia de 20 personas, o llegaran a una iglesia que tiene 50, 60, 70 personas, hermanos? Ustedes dieran una predicación y esa iglesia se arrepintiera o esa familia se arrepintiera, ¿qué sentirían? Agradecimiento, creo yo, gozo, gracias hermana Saraí. Se sentirían bien, se sentirían agradecidos. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué? Por haberlos usado, mis hermanos, para lograr ese propósito. Pero si vemos el verso 4, el capítulo 4, perdón, Jonás hizo totalmente lo contrario. En lugar de que él se sintiera agradecido, y dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El siguiente verso le dice: ¿sabes qué? Prefiero que me mates, prefiero morir. Entonces, hermanos, a nosotros muchas veces nos pasa absolutamente o lo mismo que Jonás. A veces como predicadores o como evangelizadores o como hermanos, miembros de la iglesia, hermanos, vemos que alguien hace mal y la palabra de Dios dice: aquel que hace mal, ¿qué le va a pasar? Va a ser castigado. Aquel que hace bien va a ser bendecido. Y cuando alguien se anda portando mal, hermanos, y nosotros a veces hasta nos sentamos, en lugar de, como decía, acercarnos a él, darle una palabra de aliento, predicarle, nos pasa lo que hizo Jonás. Nos sentamos ahí, hermanos, a esperar a ver que el Señor lo castigue.
Y cuando no lo castiga, nos enojamos de la misma manera y decimos, oye, Señor, pues, si yo vengo viernes, sábado y aquí estoy mañana y tarde, y a este que no viene o que anda haciendo mal, pues no le pasa nada. ¿Para qué? ¿Para qué voy a la iglesia así? Nos enojamos con Dios. Y empezamos, mis hermanos, a criticar, pero en esto, mis hermanos, vemos o un ejemplo que el Señor nos da, que Él tiene el poder para perdonar a todos aquellos que a nuestros ojos están haciendo mal. Nos enseña también, hermanos, que Él tiene el poder para dar la vida, solamente Él, y también ¿para qué? Para quitarla. Como hijos del Señor, nosotros no debemos ser indiferentes como lo fue Jonás. Cuando el Señor nos dice que debemos hacer algo, tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. Esa es nuestra labor dentro de la iglesia, esa es nuestra responsabilidad como siervos del Señor. Si nos ponen en una posición en algún lugar, si me toca predicar, hacerlo con gusto. Si me toca tener que venir a limpiar, hacerlo con gusto. En la casa, mis hermanos, si nos toca ayudar a nuestra esposa, hacerlo con gusto. Nuestras esposas, agradecer a sus esposos por lo que hacen por ellas, por la familia, por la casa. Todo hacerlo con gusto como si fuera ¿para quién? Para Dios. Si Dios, mis hermanos, nos perdona a cada uno de nosotros, tiene paciencia con cada uno de nosotros, dice Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. Amén. Amén. A veces decimos, hermanos, a veces expresamos públicamente, decimos, oye, pues es que hay hermanos que no vienen, o hay hermanos que se están portando mal. Recuerdo, daba una escuela hace algunas semanas y yo le decía a los hermanos, he ahí donde nosotros tenemos una gran labor que hacer. Si vemos que alguien, como dice aquí, está haciendo un poco mal, no debemos juzgarlo, no debemos ser apáticos con ellos, vamos a orar por ellos. Y si nosotros nos sentimos que estamos bien delante de Dios, vamos a orar para poder seguir así, hermanos. Jonás era un profeta, Jonás sabía la responsabilidad que él tenía que hacer, pero llegó el momento en que él cayó y tocó fondo, y nosotros no debemos esperar a tocar fondo. Dice Romanos capítulo 15, verso 1, nuestra hermanita Abby, por favor. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Amén. Aquellos que nos sintamos mejor delante de Dios, o que tenemos más conocimiento o que tienen más conocimiento, deben ser pacientes con aquellos que vamos empezando o con los que tenemos menos conocimiento. Los más fuertes deben levantar a los flacos cuando caen, porque tal vez ese flaco, hermanos, el día de mañana nos pueda levantar a nosotros. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Gracias, hermana Nelly. Entonces, mis hermanos, la próxima vez que alguien entra en nuestro barco y veamos que nuestra barca se va casi hundiendo, hermanos, en lugar de querer, aventar a esa persona al mar para que se hunda, debemos buscar formas, debemos buscar soluciones, así como lo manda el Señor. Debemos amarnos, porque es lo que quiere Dios. La palabra del Señor dice que sin amor nadie verá a quién. A Dios. Podemos decir lo que queramos, pero mientras no nos amemos, mientras no estemos como el Señor lo manda, no podremos verle.
Todos, cada uno de nosotros creo que tenemos algún defecto, mis hermanos, tenemos un Jonás dentro de nosotros. Algunos somos enojones, otros nos aventamos a dormir de vez en cuando, otros tambaleamos también de vez en cuando, algunos caemos, pero el Señor aún así, día con día, nos está dando una oportunidad. ¿Quiénes somos nosotros para no dársela a nuestros hermanos? Que el Señor bendiga a todos y pasa a vosotros.